El 6 de febrero de 2014, un equipo de finlandeses. Los espeleólogos visitaron Noruega para practicar buceo en cuevas, a través de la cueva de Plura, lo que no hicieron. Lo único que sabía era que su viaje terminaría, convirtiéndose en uno de los más desgarradores desastres de espeleología en el país historia. Sin embargo, lo que hizo que esto un acontecimiento trágico aún más devastador fue el hecho de que uno de los buzos, Kai Konkanin, de 46 años, era demasiado familiarizado con los peligros del buceo en cuevas de primera mano. Había perdido a su amigo íntimo y compañero de buceo de toda la vida durante una exposición a través de la cantera Mononto en Finlandia Central apenas un año antes. Sin embargo, en cuestión de meses, estaba de nuevo preparándose para sumérgete en uno de los lugares más traicioneros sistemas de cuevas submarinas en Europa. Esta vez se le unieron otros 4 miembros de la élite. Buceadores, incluido Patrick, de 42 años, Granqvist, Jari Huot, de 40 años, Tarinin, Jari Usamaki, de 34 años, y el más joven, Vesa Rantin, de 33 años. El plan era entrar por la abertura sumergida en el río Plura y salir por una segunda entrada. Pero lograrlo con éxito no iba a funcionar. Ser así de simple, en gran medida porque Plura es la cueva más profunda conocida en el norte, Europa. La conexión entre ambos. También se descubrieron entradas solamente, recientemente, así que no había mucho. Información sobre cómo navegarlo con éxito, tampoco. Este nuevo ruta descubierta, descendida más de 130 metros, en agua helada y completamente negra con brutal, aprieta con fuerza y frío, añadiendo aún más a su extrema dificultad. Incluso si todo salió según lo previsto, en la inmersión habría tardado todavía 5 horas. Completo. Y de una manera tan brutal, condiciones impredecibles, el margen para el error fue casi cero. Cualquier desviación de la ruta cuidadosamente planificada, falla del equipo o un solo desgarro el traje seco significaba una muerte lenta y helada. Con todo esto en mente, el grupo se dirigió al lugar de inicio el día 6 de febrero y cortó un agujero triangular en el hielo para iniciar su descenso. Pero en lugar de lanzarse todos a la vez, el equipo dividido en 2 grupos, Jari H. y Patrick, fue el primero, usando el submarino. Scooters para conservar energía, y el otros 3 siguieron 2 horas después, dándole tiempo al sedimento para que se asiente. Visibilidad más clara. Esto fue crucial precaución, ya que la luz del sol apenas penetrado más de unos pocos metros en la cueva. Por lo tanto, cualquier pérdida de visibilidad podría haber resultado fatal. Afortunadamente, las cosas empezaron con buen pie. Tras descender 34 metros sobre los primeros 500 metros, los buceadores finalmente llegó a un lugar parcialmente inundado y lleno de aire. Cámara que tenía más de 250 metros de largo, dando un breve punto de descanso antes de un descenso empinado y desafiante por delante. Pero sorprendentemente, encontraron poco. Resistencia en su camino hacia lo más profundo sección de la cueva Plura. Y por un breve momento, se permitieron creer que toda la misión podría. En realidad, esto no requiere ningún esfuerzo. Lamentablemente no pudieron haber sido más equivocado. Algo a lo que llegaron a darse cuenta después de llegar a una sorprendente sección estrecha de la cueva, con una pendiente pronunciada. Girar. Un buzo con equipo completo apenas podría pasar. Pero en este punto, avanzar era la única salida, así que Patrick decidió ir primero. Sin embargo, como estaba pensando en cómo podría navegar, el giro, la linterna de Jari H., de repente salió y luego comenzó a parpadear rápidamente.
Cuando Patrick se giró para ver qué estaba pasando, vio a Yari mendigando, en busca de ayuda. Uno de sus cilindros de rescate había quedado atrapado en los alrededores en torno, impidiéndole moverse adelante. Peor aún fue el hecho de que él estaba entrando en pánico, lo cual a esa profundidad es prácticamente una sentencia de muerte. Patrick. Intenté calmarlo, pero no hubo manera. Mucho que podía hacer en esa situación. El espacio era demasiado reducido y hubo un movimiento en falso. Podría romper el traje o dañarlo. Equipo. Entonces, decidió centrarse en la cuestión central en cuestión. Dejó ir su scooter y nadó con cuidado de regreso al turno, el cilindro de rescate a unos metros adelante, ayudando a Yari a liberarse. Pero cuando nadó de regreso para comprobarlo, la situación se había vuelto algo mucho peor. El regulador respiratorio de Yari, de alguna manera, se le había escapado de la boca. Patrick volvió a colocarlo tan rápido como pudo. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Los pulmones de Yari ya estaban llenos de agua, acabando con su vida en el proceso. Con el cuerpo sin vida de un amigo flotando frente a él. De él Patrick quería gritar, pero él no podía. Tenía que mantener la calma. De lo contrario, él iba a convertirse en la próxima víctima de las frías e indiferentes profundidades de Plura. Después de tomarnos un tiempo para recopilar él mismo, Patrick revisó su inmersión. Computadora para ver cuánto tiempo tendría que permanecer sumergido para evitar la descompresión, enfermedad. Y para su horror, brilló 400 minutos. Esto fue inquietante. Aumento de los 120 minutos que vio antes. Lo que se suponía que sería la inmersión de 5 horas, ahora iba a durar lo mismo. Hasta 9, y permanecer allí cualquier más tiempo solo aumentaría este tiempo aún más lejos. Así que, sin otra opción, Patrick se alejó de su amigo. Cuerpo y comenzó a nadar hacia la segunda entrada. Ahora, sin nadie más para hacerle compañía, lo que no logró, me di cuenta de que el segundo equipo se dirigía hacia allí, directamente a la pesadilla que había dejado detrás. Siguiendo el plan original, los 3 buzos restantes partieron exactamente a las 2 horas después del primer equipo. Pero como ellos descendió a la sección más profunda, Besa, escuché una señal de socorro proveniente del equipo de buceo de alguien. Temiendo lo peor es que nadó hacia el sonido, solo para ser recibido por el mismo resultado que él era. Temiendo, vio a su amiga Yari, cuerpo sin vida bloqueando el estrecho túnel. Adelante. Era demasiado para él, incluso mira. Desafortunadamente, el estrecho. El pasaje no le dejó otra opción. Si él quería seguir adelante, tuvo que enfrentarse a de frente. Ahora podría haber dado la vuelta. Atrás, pero eso significaba gastar hasta 12 horas bajo el agua, sin garantía de el oxígeno. Duraría tanto tiempo. Mientras tanto, Yari-yu, que estaba justo detrás de Besa, llegó, cara a cara con la misma tragedia situación. Pero a diferencia de Besa, perdió la compostura casi de inmediato y comenzó a entrar en pánico. Kai, el último buceador en el equipo, intentó calmar a Yuri-yu, pero no funcionó. El pánico bajo el agua se volvió letal en minutos. Su respiración se volvió extremadamente errático, eventualmente resultando en Plura se cobra la vida de Yari Uzumaki también. Kai se apresuró a informar Basa sobre lo sucedido. Solo para descubrir lo pateó violentamente, tratando de apretarlo, más allá del cuerpo de Yari H. Instó a Basa a detenerse y regresar, pero Basa se negó. Sin otra opción, Kai decidió irse. De vuelta por donde vino, solo. Por esto, en ese momento, estaba convencido de que Besa también mueren igual que los demás. Pero por algún milagro, Basa logró hacerlo.
No pasó mucho tiempo hasta que Kai se dio la vuelta. En ese momento, había 3 supervivientes, nadando solo, cada uno creyendo que estaba el único que salió con vida. Patrick y Vasa se dirigían hacia el cámara seca Stein Ulla Flag, mientras Kai estaba lentamente regresando a la pluralidad centrada. Y después de 8 horas y media en el agua, Patrick fue el primero en llegar a la superficie alrededor de las 9 de la noche, con Vasa emergiendo apenas 1 hora después. En el al otro lado de la cueva, Kai se rompió, a través del fino hielo que cubre el estanque. Entrada alrededor de la 1:30 de la mañana, y él se arrastró hasta la camioneta, y todos entró originalmente. No sabía si Patrick o Vasa todavía estaban vivos, pero él se aferró a la esperanza y comenzó a esperar que llegaran. Afortunadamente, no lo hizo. Tuvieron que esperar mucho tiempo. Los dos llegaron a la camioneta alrededor de las 2 de la mañana, marcando el final de su horrible viaje a través de la cueva submarina. Pero tan aterrador como Plura era, estaba lejos de ser la única cueva para probar los límites de la resistencia humana. El incidente de la cueva de Barol Ganut. Solo 4 años después, un descenso al mundo. La cueva más profunda también se convertiría en una lucha horrible por mantenerse con vida. Eso hizo que Plura pareciera casi misericordioso. Cueva de Barova, escondida en las profundidades del montañas de Abjasia, se precipita más de 2.200 metros en la tierra. Y menos gente ha llegado a su fondo más que nunca al espacio. Así que en septiembre de 2018, un equipo de espeleólogos rusos liderados por Pavel Demidov decidía afrontar este desafío de frente, por segunda vez, porque a medida que gira fuera, ya lo habían logrado hazaña apenas unos meses antes, cuando no lo eran. No solo llegó al fondo de la cueva, sino que también midió su profundidad récord. La única diferencia fue que esta vez se les unieron 2 caras nuevas, la británica, el fotógrafo de cuevas, Robbie Sean, y su asistente, Jeff Wade. Tenían 2 goles: fotografiar lo extraordinario de la cueva terreno y también recoger muestras de posiblemente nuevas especies de camarones y escorpión. Ambos les ayudarían a estudiar cómo la vida pudo sostenerse en algún lugar sin absolutamente nada luz del sol. Pero explorar esta cueva requirió una gran cantidad de preparación. Cada espeleólogo tuvo que transportar 30 kilogramos o aproximadamente 66 libras de equipo, mientras está envuelto en capas de ropa térmica para sobrevivir al frío. Y el descenso fue igual de brutal. Para entrar, tenían que bajarse por un estrecho pozo vertical que cayó 32 metros directamente hacia abajo. Y eso fue lo más fácil, en parte porque la única forma de bajar había a través de miles de metros de túneles estrechos y sinuosos. Llegando justo, el primer campamento a 600 metros de profundidad tomó alrededor de 8 horas. Afortunadamente, esta también era su primera parada de descanso. Verás, a diferencia de la mayoría cuevas que se pueden explorar en un solo día, Bofana tarda varios días solo para llegar al fondo. Entonces, lo anterior, los espeleólogos tuvieron que instalar 6 túneles subterráneos, campamentos donde los exploradores podían secarse, comer, descansar y prepararse mentalmente. Ellos mismos por arrastrarse por el barro y agua, apretando sus cuerpos a través de pasajes terriblemente estrechos. Todo mientras riesgo de hipotermia debido a la cueva, temperatura cercana al punto de congelación. Por suerte, todo iba según lo previsto para Pavle y su grupo, y después de 4 días de brutal, descendieron y finalmente llegaron al acampamento más profundo. El plan era quedarse allí durante más de una semana,
explora lo más profundo túneles y fotografiar lo surrealista lago turquesa al final de la cueva. Y eso es exactamente lo que hicieron para los primeros 6 días. Incluso lograron recoger algunas muestras de lo diminuto organismos que viven en esa oscuridad. Sin embargo, esta calma y paz. La exploración se desplomó de repente, parada el día 7. Y los primeros en Paraú a hacer frente a este desastre inminente eran los romanos y Natalia, 2 miembros del equipo que habían salido poco más de un día antes para coger un vuelo. Tras un rugido ensordecedor, miles de litros de agua cayeron a cántaros en la cueva, inundándola sin advertencia. Se pusieron en contacto inmediatamente con el resto del equipo en la parte inferior a través de una línea de cable que se instaló anteriormente. Sin embargo, Robbie y los demás no estaban tan preocupados como probablemente deberían estar sido. Los pulsos de inundación no eran raros en las profundidades cuevas y por lo general pasaban rápidamente. El grupo de abajo asumió que esto no sería diferente y continuó con sus actividades. Trágicamente, ellos estaban completamente equivocados. Poco después llegó la advertencia y explotó agua, un abismo a pocos metros de su campamento. Lugar y comenzaron a llenar el campamento. Ellos recé para que se detuviera, pero no fue así. El momento en que se dieron cuenta de la verdadera gravedad de la situación, el nivel del agua era ya peligrosamente alto. Tenían esperé demasiado y ahora todo el mundo. La cámara estaba a punto de terminar bajo el agua, pero justo cuando parecía que toda esperanza se había esfumado, perdido, Robbie entró en acción y rápidamente se puso su equipo de espeleología. Luego se enganchó a la cuerda que lo conducía. Salió de la cueva y comenzó a escalar. Sin embargo, esta subida iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. El agua comenzaba a llenar el rutas que tomaron durante su descenso. Enfrentando probabilidades imposibles, Robbie se apretó su mandíbula y empujó hacia adelante, listo para afrontar lo que se avecinaba. El agua. La presión era lo suficientemente fuerte como para convertirlo en una lucha solo para respirar. Pero él soportó. Él sabía que estaba en el liderar, y si fallaba aquí, todos detrás de él podría quedar atrapado. Después de horas de lucha, finalmente llegó a una sección relativamente seca de la cueva, donde el agua se había desviado por un camino diferente. Camino. También encontró un punto de anclaje, y por primera vez en lo que probablemente se sintió como una eternidad, pudo conseguir descansar un poco. También pudo respirar un poco. Suspiro de alivio cuando solo unos minutos más tarde, Wade también apareció allí. Resulta que había estado siguiendo justo detrás de Robbie todo el tiempo. Sin embargo, mientras se sentían aliviados al verse otros estaban vivos, ninguno tenía idea de si los rusos habían logrado salir. En cualquier caso, no había tiempo para esperar. El agua. El nivel seguía subiendo y sí esperaron al resto del grupo. Quedar atrapado de nuevo. Después de varias más horas de un proceso lento y angustioso. Difícil subida a través de temperaturas casi heladas agua, Robbie y Wade lograron llegar al campamento a 1900 metros de profundidad. Luego, 15 minutos. Más tarde, vieron parpadear los faros delanteros. Distancia y, para su sorpresa, los 5 espeleólogos rusos restantes emergen de la oscuridad. Todos apenas sabían también lo logré. Sin embargo, esto no era momento para reencuentros felices. Afortunadamente, después de 20 largas horas en el campamento, notaron que el agua comenzaba a retroceder. Esta era la señal que necesitaban para ascender su ascenso y finalmente llegó a la superficie.
después de 4 más días de caminata y escalada, habían sobrevivido a lo imposible, escapando de un cueva que podría tener con la misma facilidad convertirse en su tumba. Dicho esto, aunque la amenaza en Verovkina había algo tangible, agua subiendo, los peligros a los que se enfrentaba Ted, el espeleólogo, eran mucho más misterioso y, posiblemente, sobrenatural. La historia comenzó en 2001, cuando un hombre llamado Ted publicó una serie de blogs que detallan su experiencia con un cueva extraña. En su primera entrada fechada, el 23 de marzo, Ted describió una espeleología expedición con un amigo al que se refirió solo como abeja. El viaje, que tuvo lugar en diciembre de 2000, los condujo a lo profundo una cueva remota hasta el descubrimiento de algo extraño en lo profundo de un pequeño cámara, accesible solo descendiendo sobre cornisas y arrastrándose por estrechos pasajes. Encontraron un agujero estrecho justo unas pocas pulgadas de ancho. Este agujero intrigó a Ted porque había un aullido constante viento que soplaba desde allí, lo que le hizo. Creían que había una cámara inexplorada justo más allá, y el pensamiento de explorando esa cámara en algún lugar, no el humano, ha pisado antes que él, emocionado, sin fin. Después de examinar el agujero, Ted y Sten determinados a que si pudieran abrir el agujero de alguna manera, solo había suficiente espacio para que uno de ellos pueda alcanzar el otro lado. Entonces regresaron, y regresó un mes después, el 27 de enero, 2001, con las herramientas para ensanchar el agujero. Pero incluso con estas herramientas, esto fue. Va a ser un proceso lento y agotador. Proceso. El espacio alrededor del agujero era también demasiado apretado, forzando solo a uno de ellos. Trabajar a la vez. Tardaron 2 días. Aumentar su tamaño en solo un par más pulgadas. Sin embargo, no dejaron. El lento progreso los desalienta. Su objetivo final, y es entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. No solo el aullido se hizo más fuerte, ahora era, acompañado de un sonido retumbante, profundo, que no estaba allí antes. Intentaron convencerse a sí mismos de que el estruendo era solo camiones pasando por un camino cercano. Carretera de montaña. Pero en el fondo ellos sabían que esa carretera no estaba lo suficientemente transitada para crear un sonido tan constante. Cosas se volvió aún más inquietante en febrero. 10, cuando entraron en la cueva con el perro de Vi. Había explorado cuevas con ellos antes y los dos esperaban ponla en el túnel detrás del agujero, para ver hasta dónde llegaba. Pero algo, inmediatamente me sentí mal. Tan pronto como se acercó al lugar de trabajo, el perro se convirtió agitado y se negó a acercarse a cualquier lugar el agujero. Después de varios intentos fallidos, intenta hacerla pasar por el agujero. Volvieron a su origen plan, ensanchando el paso lo justo para que uno de ellos pudiera pasar. Pero mientras Vi perforaba cerca del agujero, él escuché otro ruido inexplicable. Sonaba como si alguien estuviera moliendo una piedra contra otras rocas desde lo más profundo de la túnel. Ted asumió que las orejas de Vi eran solo sonando debido al taladro e instó que continuara. Y al final de la día tras día, habían logrado forjar el agujero lo suficientemente ancho para que quepa una cabeza a través. Pero justo cuando estaban llegando, acostumbrados a los ruidos extraños, los dos escuché un fuerte grito estridente que resonó. Desde dentro del agujero el 3 de marzo, Ted lo describió como el grito más terrible que jamás había oído. Esto lo aterrorizó, suficiente para sellar rápidamente el agujero con rocas y esperar en silencio. Pero cuando pasaron varias horas y nada sucedió, los dos volvieron al trabajo. Como por mucho que les asustara,
Querían sabía lo que había al otro lado, incluso más ahora. Y por casualidad, pudieron hacer el agujero ancho suficiente para que Ted pudiera venir en su próxima visita. Aunque todavía era un día extremadamente apretado. Apretar apenas podía avanzar, con los brazos inmovilizados a los costados. Aún así, siguió adelante y finalmente lo logró. El otro lado. Estaba decidido a llegar al final y encontrar la respuesta a todo. Los sonidos extraños. Pero lo que encontró en el otro lado lo dejó con aún más preguntas que antes. El salón se abrió hasta una cámara sorprendentemente espaciosa con una gran piedra apoyada contra la pared. Sin embargo, esta piedra era demasiado redonda para ser algo natural. Cerca de esta piedra también vio extraños jeroglíficos, como marcas en la pared que representan un grupo de personas que rodean a un misterioso símbolo. Ahora más confundido que nunca, Ted volvió a pasar por el agujero y se lo conté todo. Los dos decidieron volver con alguien más que pudiera. Ayúdelos a entender lo que Ted vio y regresó con un amigo llamado Joe el Mieoso, 14 de abril. Desafortunadamente, como Joe y Ted estaba a punto de arrastrarse, Ted se golpeó la cabeza contra la pared de la cueva y sufrió una conmoción cerebral, lo que dejó a Joe sin otra opción que explorar lo nuevo cámara solo. Joe entró en el túnel y no salió hasta mucho después, mucho más largo de lo que debería haber sido el viaje tomada. Sin embargo, la cuestión más urgente era la condición en la que regresó. Él estaba pálido y temblando. Cuando le preguntaron qué pasó, él solo dijo, «No me siento bien», y salió de la cueva. Incluso después de que volvieron a salir, yo nunca volví a hablar con ellos, dejándolos preguntarse qué pudo haber visto en ese túnel que los sacudió tanto. Ted y Vi necesitaba respuestas, así que regresó nuevamente el 28 de abril, esta vez con el equipo adecuado, como un bidireccional, teléfono con cable y una videocámara para capturar todo dentro. Igual que antes, Ted entró solo y finalmente llegó a la gran habitación con una piedra extraña de nuevo. Pero mientras exploraba el área, un ruido chirriante resonó desde atrás. Él se paró demasiado rápido por el impacto y se estrelló el casco contra la roca techo, rompiéndose la linterna. Ted buscó a tientas barras luminosas en su bolso, mientras temiendo lo que su brillo verde pudiera revelar. Sin embargo, cuando rompió uno, la habitación estaba completamente vacía. Entonces él alcancé el teléfono. No hubo respuesta. La línea estaba muerta. Encendió otra luz, palo y lo arrojó hacia la piedra. Y fue entonces cuando notó algo, que casi lo hizo gritar. La ronda. La piedra se había movido. Ahora estaba sentada sobre parte superior del cable telefónico, probablemente cortando en el proceso, lo que explicaría por qué el teléfono no funcionaba. Pero él tenía una pregunta más grande en mente. ¿Quién o qué movió esa piedra? Fue entonces cuando sintió algo arrastrándose detrás de él. Él no tiene la capacidad de mirar atrás. Todo lo que podía hacer era volver corriendo. Sin embargo, como él se arrastró a través del estrecho túnel, un hedor podrido se vertía detrás de él. Era espeso, húmedo y sofocante. Él salió del agujero jadeando en busca de aire. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, los dos oyeron los sonidos de raspado que venían desde el interior del salón una vez más. Esto los envió corriendo hacia la salida. Ted corrió después de Vi, que ya había comenzado saliendo. Cuando llegaron a la cueva entrada, la cuerda por la que estaban trepando empezó a moverse. Algo lo estaba tirando, de vuelta. Por suerte ambos lo lograron. La cima antes de lo que los perseguía. Podría alcanzarlo. Y sin un segundo pensó. Vi sacó su cuchillo y corta la cuerda,
haciéndola caer hacia atrás, hacia la oscuridad de abajo. Sin embargo, eso no fue el final de la historia de Ted y Bee, porque unas semanas después, Ted publicó otra actualización de su blog que dice: «Para mi familia y amigos que están leyendo esto, digo, quédate en paz, yo venceré esta cueva. Luego volveré y actualizaré este sitio web de inmediato. Lo haré. Incluye cualquier foto que tomemos en la cueva. Hoy, y si pasas por casa, yo te mostraré el video que tendré. Yo espero estar en casa más tarde esta noche o mañana, a más tardar. Nos vemos». Pronto, con muchas respuestas. Con cariño, Ted. Esto fue lo último que Ted publicó en Internet. Mientras tanto, Ted cede. La historia se extendió como un reguero de pólvora. La gente obsesionado por lo que podría haber pasado en esa cueva y si Ted logró salir viva. Durante las próximas 2 décadas, diferentes teorías sobre lo que pasó a Ted surgió a través de Internet. Algunos creían que él y sus amigos habían sido secuestrados por una criatura demoníaca que acecha en esa cueva. Otros afirmaron que la abertura detrás la piedra era un portal a otro mundo, pero todas estas teorías resultaron ser falsas. Cuando el canal de YouTube, Nick Bodick, publicó una entrevista con el propio Ted, y como resultó, la mayor parte era falso. Si bien exploró un lugar espeluznante, la cueva, el agujero y lo sobrenatural, los elementos eran completamente ficticios, creado únicamente para contar una historia escalofriante. Sea cierto o no, sigue siendo uno de los más historias de cuevas inolvidables que adornarán por siempre la red.